tal? Un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a este canal. En este momento el video está siendo grabado en el mes de enero. No sé usted en qué momento lo llegue a ver, pero la idea es compartir siempre la palabra del Señor y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes una reflexión de 5 versículos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 20. No sin antes exhortarlos a que ustedes lean el capítulo completo y lean el libro completo para que entiendan todo el contexto de la exhortación de Pablo a la iglesia de Efesios. Pero aquí quiero dirigirme a todos aquellos quienes decimos, y cada uno sabe cómo está su corazón y Dios conoce los corazones, creer en Jesucristo como Señor y como Salvador, quienes hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Rey, quienes hemos profesado ser cristianos y confiamos por la misericordia de Dios, la gracia de Dios que nos ha dado su salvación y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y en Proverbios también el Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor de Dios es apartarnos del mal. Y esto lo podemos hacer si estamos en Cristo, por medio del Espíritu Santo, porque la carne no puede hacer la obra del Espíritu. Y solamente aquellos que están en Cristo podemos entonces obedecer esta palabra del Señor para andar como sabios de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios. En el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En Filipenses 2:15 dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero en medio de esta generación maligna y perversa, Dios, nuestro Señor, nos ha puesto como luminares, como luz. Jesús dijo: ustedes son la luz de la tierra, igual que la sal. Debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, uniéndolo con el versículo 15, aprovechar bien el tiempo significa ser luz. Y para ser luz necesitamos ser llenos cada día de la luz verdadera, la luz que es Cristo Jesús, la luz que es Dios por medio de su palabra. Dice el Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios nos revela a Cristo Jesús. Jesús es el protagonista de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por medio de Cristo, el Señor nos habla en estos tiempos por medio de su palabra, y esto también lo dice en Hebreos. Entonces, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos es enamorarnos más de Dios, enamorarnos más de Cristo, enamorarnos más de la palabra del Señor y profundizar en las Escrituras para entender la voluntad de Dios. En el versículo 17, ahí mismo lo recalca: por lo tanto, no sean ustedes necios, insensatos, sino que sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Dice también la palabra del Señor en Romanos 8 que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Entonces podemos darle gracias a Dios y entender cuál es su voluntad, en la cual Él también ha dicho que vienen ayes sobre la tierra, una tierra impenitente, un mundo pecador, las tinieblas se han densificado, pero también confiamos que la voluntad de Dios es que el que está en Cristo no se pierda, que el que ama al Señor no se pierda, el que la buena obra inició, Él es fiel y justo en terminarla. La voluntad de Dios que dice a través del apóstol Pedro, porque no quiere el Señor que se pierda ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún así Jesús va a volver, y por la palabra del Señor, lo que hoy vemos, las obras de los hombres están guardadas por esa palabra de Dios para el fuego. Porque así como hubo un día de juicio por medio de agua, viene un día de juicio por medio de fuego, un justo juicio de parte de Dios para toda una generación maligna y perversa que no quiere recibir a Cristo Jesús, que no quiere entregar su vida al señorío de Jesús. Dice: por lo tanto, en el versículo 18 dice: no se embriaguen entonces con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y podríamos traerlo a nuestro contexto también diciendo no solamente en cuanto a una bebida, a un licor como el vino, sino no se embriaguen en redes sociales, no se embriaguen en la pereza y en el dormir de estos días, no se embriaguen en la televisión, más bien sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu. Estos días son malos
Y aún con todo lo que está rondando a nivel del mundo, el temor por el COVID, la nueva cepa, el Señor nos pide que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y también sabemos que la voluntad de Dios no es que tengamos miedo. El Señor dijo, no tengan temor, no tengan miedo. Aún se puede levantar una enfermedad peor. Aún puede venir crisis peor durante el 2021. Aún, igual que en Oriente y en muchos países como Corea del Norte, como en China, como en India, como en Irak, en estos países de Medio Oriente, están masacrando día a día, en África, Nigeria, están masacrando a cristianos por el solo hecho de ser cristianos, pastores, siervos de Dios. También aquí en Occidente ya se ha levantado más esa persecución y puede acrecentar aún más, no importa. Con todo, nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, amando al Señor y entendiendo cuál es su voluntad. Y sabemos que aún la muerte para quien está a Cristo es ganancia. Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, podemos hablar en el versículo 19 entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y ahora, aquí recalco las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo vamos nosotros a cantar con salmos? ¿Cómo vamos a cantar con himnos? ¿Cómo vamos a cantar con cánticos espirituales? ¿Cómo va a salir esto de nuestra boca si no está primero en nuestro corazón? Debemos que esto esté en nuestro corazón, ser llenos en el corazón de todo esto. Y esto es a través de la palabra del Señor, a través de estudiarla, a través de estar en el Espíritu, a través de estar en comunión con Cristo, a través de estar en comunión con nuestro Dios, llenándonos cada día de Él, no en las cosas pasajeras de este mundo, cada día alabando al Señor. Entonces podemos, como dice el versículo 20, dando gracias siempre por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por todo, y daremos gracias por todo, aún por las cosas que no entendemos, que pudieran levantarse durante este 2021, pero sabiendo que Dios está en control, que aún Satanás puede estar alborotado, y pueden venir tiempos de persecución, y pueden venir tiempos duros, pero esto no es comparado con la gloria que el Señor ha prometido para los que esperan y le aman, los que están en Él, porque el Señor nos ha regalado esa salvación por medio de su misericordia, en su gracia nos ha regalado, pero también nos ha prometido en Cristo esa herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo y nos ha prometido esa vida eterna juntamente con el Señor para estar por siempre con Él, por lo cual no tenemos miedo ni tememos a las cosas que se puedan levantar. Y aún el mundo y el mundo impío, el mundo que aborrece al Señor, puede burlarse hoy y pueden creer que están en control y pueden engañar a las gentes, a multitudes. Puede aún pasar lo que pase. También sabemos de parte de Dios que en su voluntad está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Cristo Jesús, quien resucitó de los muertos. Por lo tanto, hermanos, entonces, aprovechando las palabras del apóstol Pablo y mirando estos tiempos, año 2021, y por lo menos aquí, cuando estoy grabando este video en Bogotá, nuevamente han colocado las restricciones de cuarentena, de aislamiento. Aún lo que venga y lo que haya, el Señor está en control. Y si toca salir a predicar el Evangelio, se sale a predicar el Evangelio, sin temor, aún a riesgos de que las autoridades no les guste. Pero si fuera necesario, se hace cuando se haga necesario. Si es necesario salir a compartir misericordia, pan, traje, ropa, con alguien que lo necesita en el nombre de Jesús y llevarles el Evangelio, también se hace, aunque lo prohibieran. Porque el Señor no nos ha llamado a cobardía, ni nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Sea prudente en las cosas que debe ser prudente y con respecto a los cuidados que debe tener. Usted será consciente de qué cuidados debe tener, pero sin llegar al temor, sin llegar a la paranoia, y primeramente poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, sabiendo que el Señor pronto va a volver y aprovechando el tiempo, porque los días son malos, aprovechándolo en las Escrituras, en el Señor, aprovechándolo en compartir misericordia, aprovechándolo en anunciar el Evangelio, pero primeramente ser llenos del Evangelio y ser llenos de la palabra del Señor para poder compartirla
con otros. Esa es la invitación y la reflexión en este momento. Que el Señor les continúe bendiciendo. Si este video es de bendición para su vida, también le pido que lo comparta para que llegue a más presencia. El Señor les continúe bendiciendo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones.